a estas víctimas. Porque las mujeres víctimas de violencia política difieren de mujeres víctimas de otros tipos de violencia. Aunque eventualmente, como dice la doctora Lina Sarrey, que tendríamos que hacer como puentes con organizaciones de la sociedad civil que tienen muchos años trabajando temas de violencia y de alguna manera ver cómo acompañar a las mujeres que son víctimas de esta terrible situación que merma evidentemente las oportunidades de participación política en términos de igualdad. Entonces, bueno, aquí tenemos a Yuri Melchor, querida Yuri, de Mujeres de Tlapa. Yuri, pues, tiene una larga experiencia, es una mujer que viene de sociedad civil, pero también ha transitado por el Congreso, ha sido funcionaria estatal, muy buena funcionaria, muy buena líder, es una mujer con muchísima experiencia. Y bueno, ellas han trabajado mucho también los temas de violencia, entre muchos otros temas, en la región de la montaña de Guerrero, que es una región complicada para trabajar. Cuando uno trabaja en Guerrero te das cuenta de las complicaciones que tiene la vida. Pero también cuando uno trabaja en la Ciudad de México, yo ahorita que he estado trabajando aquí me he dado cuenta de que es compleja la ciudad. Tenemos a Rebeca Moreno de AUNA, pues de estas jóvenes muy impulsoras y muy entusiasmas del equipo de AUNA y muy comprometida con el tema. A Idalina Deola del Instituto for Integrated Transitions, el Instituto de Transiciones Integradas para los sociales. Y bueno, yo que tengo varios años trabajando desde la sociedad civil para, pues, aquí en estos temas de la participación política de las mujeres, que es uno de los temas que más me gusta. Bueno, pues nosotros, se diseñó en conjunto con AUNA algunas preguntas sobre, digamos, cuáles son los mecanismos a través de los cuales brindan apoyo, ¿no?, a las mujeres que han sido víctimas de violencia política y a qué poblaciones atienden, ¿no? Porque sabemos que depende de la población es el acceso a muchas cosas, a los derechos, a los recursos, etc. Tenemos 3 minutos por cada una. Entonces, Yuri. Ok, perfecto. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer saludarles en esta mañana. Y para para optimizar mis 3 minutos, pues yo quiero comentarles que estoy colaborando en una asociación civil que fundamos en el 2008. Tenemos ya 16 años de fundación y tenemos 2 ejes centrales de atención. Uno es precisamente la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, y el segundo es el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. La población que atendemos son básicamente a mujeres del municipio de la región de la montaña de Guerrero. La mayoría de esta población pues son mujeres indígenas que hablan su lengua materna, que es el tunzavi, mixteco, el mepa, tlapaneco y náhuatl. En esta región de la montaña pues se encuentran los municipios con índice de desarrollo humano muy lamentables, por ejemplo el municipio de Cochuapa el Grande y el municipio de Metlatón. Nos encontramos también en esta región con otras problemáticas como es la venta de mujeres, que también ha sido expuesta a nivel internacional y en el que también pues hacemos incidencia. Regresando al tema de la participación política de las mujeres, pues esta región en este lapso del 2020 al 2024 pues ha dado algunas sentencias importantes en relación a la participación política de las mujeres. Entre ellas es el municipio de Iratenco, que fue la primera elección que se anuló precisamente por violencia política. A nivel local se dio una. A nivel local se dio una que fue el caso
Cotejila, que es una comunidad en la que a las mujeres no se les permitía poder participar con su voto en la elección para sus autoridades locales, como son comisarías municipales. El municipio de Xalpatláhuac, que es el caso de la presidenta municipal, que no se le permitió ingresar al ayuntamiento municipal y que hasta la fecha pues sigue tomado por la policía comunitaria, y también el municipio de Tlaxcala, que está en constante conflicto con su región. Y todos estos pues han llegado precisamente a atención ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se los comento porque es un poco el contexto de la situación a la que se enfrentan las mujeres, o nos enfrentamos las mujeres en esta región. Como organización civil, pues hemos tratado de implementar mecanismos de apoyo, que en ocasiones hemos contado con recursos económicos del INE, precisamente con una de las convocatorias que todavía se tienen para las organizaciones de la sociedad civil, que es el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres a través de las organizaciones de la sociedad civil, y el PNUD. Afortunadamente pudimos participar en esta convocatoria, lo que nos dio la posibilidad de desarrollar dos mecanismos. Uno de ellos lo denominamos nodo regional, en el que invitamos a las autoridades que tienen la obligación de brindar servicios de prevención y de atención, en donde está el OPLE, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la representación de la Fiscalía, y así como el Instituto Municipal de la Mujer o su similar a nivel estatal. Y otro mecanismo es una bancada de mujeres en la que participamos mujeres que están en cargos, cuyo objetivo es poder capacitarlas para que ellas puedan compartir sus conocimientos a las mujeres de su comunidad. Muchas gracias, Yuri. Le pasamos el micrófono a la compañera. Muchas gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mónica, por la invitación al Instituto para las Transiciones Integrales. Yo voy a tratar también de, en 3 minutos, poder ser muy breve de todo lo que queremos comentarles. El IFIT, por sus siglas en inglés, es una ONG think tank que prácticamente lo que hace es acercarse a actores estratégicos, poder hablar con ellos, sacar algunas recomendaciones para, con base en ello, hablar con líderes, sobre todo del gobierno, y poder generar políticas públicas al respecto. En IFI, a nivel global, trabajamos sobre todo en iniciativas que tienen que ver con la polarización, los tratados de paz y la Suprema Corte, y también contamos con grupos temáticos de práctica de narrativas inclusivas, derecho, paz y transiciones. Entonces, con base en eso, y un poco contestando a las preguntas que Mónica nos hizo, es importante que aclaremos que IFI como tal no atiende a una población en específico. Lo que sí hace es que podemos entender y analizar el fenómeno de la violencia en el país después de tener acercamientos, como les comento, con actores claves que se pueden utilizar para las herramientas que IFI hace. Entonces, con base en esto, a mí me gustaría aterrizar en 3 puntos, algo que nosotros hemos hecho desde el 2019 que IFI está en México, y que esto nos ha permitido entender diferentes tipos de violencias que hay, y que evidentemente de cara a un proceso electoral consideramos que la violencia política en razón de género es sumamente importante, y definitivamente reunirnos con actores como AUNA nos ayudará a poder tener un mejor entendimiento del mismo. Entonces, en primer lugar, me gustaría llevarlo por el tema de la polarización. No voy a decirles nada nuevo, la polarización se presenta cuando hay elecciones. Sin embargo, algo que nos preocupa a nosotros como organismo es pasar de un comentario, ¿no?, que pudiera ser a través de las redes sociales, un comentario que genere mucho odio, mucho hate, ¿no?, un comentario, sobre todo nosotros le llamamos no letal a letal, ¿no? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? De una candidata, a una persona, una mujer, que a través de una serie de declaraciones, comentarios en algunas redes sociales, el odio y la polarización se aumente al grado de que esta mujer pueda correr peligro y esto pueda ser letal. Entonces es algo que nosotros estamos observando, y que sobre todo estamos tratando de entender cómo la polarización en México está, ¿no?, teniendo un recorrido sumamente interesante, pero bueno, vuelvo a lo mismo.
no tratamos ni siquiera de decir algo que ya es bastante obvio. El segundo es entender la diversidad de las capacidades estatales a través de las inversiones locales. Nosotros nos hemos dado cuenta que yendo a los estados directamente a hablar con los actores desde lo local nos ayuda mucho a comprender la violencia que se puede generar. Y algo que realmente nosotros admiramos dentro de estas buenas prácticas que existen en algunos estados, como lo es, aquí lo tenía, la alerta de violencia de género contra las mujeres que lleva el CONAVIM y que ya hay 22 en diferentes estados. Eso ayuda, ¿no?, a que las instituciones se fortalezcan y lo hagan, pero también nosotros nos hemos dado a la tarea de identificar, sistematizar y analizar algunas experiencias locales que contienen la violencia y la inseguridad. Tenemos una publicación que con mucho gusto se las puedo compartir, que se llama Un Banco de Experiencias, y en esa recopilamos buenas prácticas, y de entre ellas fueron la del tema de Ciudad Juárez, que a pesar de que los feminicidios siguen latentes, ha habido mucha incorporación de la sociedad civil por tratar de reducirlos. Y por último, lo que creemos que es sumamente importante es la generación de alianzas con organismos académicos y de sociedad civil. Este puede ser uno de ellos. Está el Diálogo Nacional por la Paz, que también nosotros trabajamos de la mano con ellos. Está el consorcio que está ahorita dirigiendo desde el Colmex el seminario de violencia, y creemos que de esta manera poder nosotros hablar de las situaciones de violencia que existen de todo tipo nos va a ayudar a comprender mejor y a poder interactuar con ellos. Vuelvo a lo mismo, la violencia política en razón de género es un tema que nos importa, que como IFIT, sobre todo, México, lo tengo que decir, en IFIT a través en la parte latinoamericana, estamos en Colombia, Venezuela y México, y la verdad que estamos muchísimo más adelantados que ellos. Venezuela, lo sabemos ahorita con el caso de María Corina, ¿no?, que no puede ser candidata, que acaba de ser inhabilitada para poder contender, y Colombia, que todavía la paridad y la cuota sigue estando en un 30%, la participación es muy poca. En alguna segunda intervención podría darles algunos números para poderlo comentar, pero sobre todo creo que México en ese sentido va avanzando, y eso nos lleva sobre todo ahora a entender esas nuevas tipos de violencia que hay, y sobre todo no dejar de estudiarla y entenderla desde la sociedad civil que somos todas y todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos varias preguntas ya respondidas, pero voy a tratar como de darle orden, ¿no? Aquí la compañera nos compartió cuáles eran los retos, bueno, más bien como las experiencias. Quizás podemos hablar un poquito sobre las experiencias internacionales y ver cómo estas experiencias se pueden adaptar, no sé si adaptarse o tomar ciertos elementos que puedan, ahora sí que implementarse en el contexto mexicano, que es un contexto complejo también. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos parece muy importante, y yo creo que está, quizás los dos pueden contestar. Pero, ¿cuáles serían los límites de las organizaciones de la sociedad civil para vincularse con los esfuerzos institucionales que, bueno, entiendo se presentaron hace poco, y que, bueno, son también esfuerzos que se realizan desde las distintas instituciones, y que, digamos, los modelos, protocolos, todos estos procesos, las rutas de atención, también se han construido con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues desde su punto de vista, ¿cuáles serían los retos que ustedes han enfrentado con autoridades? Porque coincido, como tú mencionas, que este proceso, por ejemplo, para el tema de los protocolos de violencia política, tuvimos que trabajar con las académicas, hacer la conceptualización, ¿no? Son retos como muy difíciles, pero de cómo ven ustedes estas limitaciones o estas brechas de oportunidad que tienen las organizaciones actualmente, considerando el contexto, que han estado muy mermadas en términos de recursos, muchos de ellos ya no existen porque pues, no pueden sobrevivir. En fin, en este punto, ¿cuál sería su reflexión? Si
quieren empezamos con Yuri y después... Sí, para el caso de Guerrero hay mecanismos que nos facilitan la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo son con muchas limitantes. Por ejemplo, el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en el Estado le concede la participación a las organizaciones, pero solamente con derecho a voz y no a voto. Y entonces, pues eso limita, sí nos escuchan, pero difícilmente podemos incidir en las decisiones. Hay otras afectaciones también que se dan al organismo local, que es el IFC Guerrero, que afecta directamente al instituto, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y tiene que ver con su presupuesto. Precisamente en diciembre del año pasado, pues aprueba el presupuesto, pero hay una reducción a más del 50%, lo que, de acuerdo a la información que ha presentado la presidenta del Consejo, es que no estarán en posibilidades de poder realizar las elecciones que se avecinan para el mes de junio. Y ello implica, por ejemplo, que todavía no hayan contratado el personal que va a estar colaborando en las elecciones, que los consejos distritales no tengan oficinas. Y bueno, por supuesto que nos afecta a nosotras como defensoras porque el mecanismo que se nos hace más práctico para el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues es el PES, el procedimiento especial sancionador, en donde encontramos la mayor facilidad y que además es el primer paso para su presentación ante el Instituto Electoral, y ellos no están en condiciones de tener el personal adecuado para su resolución. Otro reto institucional también al que nos enfrentamos es el aumento de partidos políticos locales. En el proceso electoral estarán participando 7 partidos nacionales y 8 locales, que desde mi opinión estos partidos locales pues contribuyen a la simulación de la paridad de género, porque precisamente son estos partidos pequeños que van a ser utilizados para poder postular a mujeres que no tienen posibilidades, que solamente son utilizadas para poder cubrir la paridad, y entonces los partidos grandes pues estarse distribuyendo los municipios y los distritos para que vayan hombres con mejor posición de poder obtener el triunfo. Creo que después del proceso electoral va a ser importante este análisis para poder identificar en gran medida el papel que juegan estos partidos locales, que insisto, desde mi opinión son muchos, son 8, son más que los nacionales. Y en estos términos son también los retos que nos vamos a estar enfrentando las mujeres en el próximo proceso electoral. Dalina, por favor. Muchísimas gracias. Considero una pregunta muy difícil de responder, sobre todo porque tan siquiera desde el lado de IFITS, nosotros estamos a través de la cooperación internacional y bueno, hablar de paz, ¿no? En México, de construcción de paz en México, puede llegar a ser un tanto retador en un país que no tiene una guerra per se, pero los índices de violencia que hay, y es realmente lamentable. Yo creo que el contexto electoral puede ser un muy buen momento para que nosotros como sociedad civil nos volvamos a fortalecer. Llevamos 6 años con una narrativa negativa, ¿no? De que la sociedad civil y que estamos hacia allá o hacia acá. Creo que es un muy buen momento para podernos sentar con los diferentes candidaturas a nivel local, a nivel nacional. Es un momento de poder presentar el trabajo que cada uno está haciendo, de estas coaliciones, de estos grupos de trabajo que hay entre la sociedad civil. Ayuda mucho a fortalecer todo el esfuerzo, el análisis y todo lo que se realiza para poderlo presentar. Probablemente es una buena coyuntura, un buen momento coyuntural para sentarse a la mesa. Nosotros ya hemos tenido acercamiento con algunas candidaturas presidenciales, evidentemente no con todas, y eso nos ayuda sobre todo a poder entender el escenario político de hacia dónde van. Es lamentable, y lo digo sinceramente, que las plataformas políticas, el tema de violencia, seguridad, sí está como de los principales, pero creo que todavía falta mucho. Habría que ver ahora cómo vienen las propuestas electorales como tal, pero en las plataformas se vislumbra algo muy general, algo que no explica bien cómo va a ser. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, viene sobre todo el tema de mujeres, de seguridad, como de los principales, y creo que es ahí donde nos tenemos que enfocar.
Entonces, bueno, lo mismo, brechas de oportunidad, el contexto electoral en el que vivimos, límites existen, cambiemos, ¿no? Aprovechemos ese cambio que ojalá pueda existir de cara a un nuevo gobierno y sobre todo pues seguir trabajando desde nuestras trincheras y con la convicción de que la sociedad civil importa para poder mejorar el mundo en el que estamos ahorita teniendo estar. Hola, buenos días a todas. Para hablar de los retos que hemos identificado en AUNA, me voy a permitir primero explicar un poquito la población objetivo o la que hemos estado acompañando durante este proceso electoral y luego las 3 o 4 estrategias de seguridad que hemos desarrollado con nuestras nominadas para pasar brevemente a hablar sobre los retos. Como varios de ustedes ya saben, hemos acompañado durante este proceso electoral a 74 nominadas, que son mujeres de la diversidad sexual de género y de otras identidades que buscan un cargo de elección popular. A grandes rasgos tenemos a 9 mujeres que son afrodescendientes o afromexicanas, 12 mujeres de pueblos originarios, 2 personas con discapacidad y 12 personas de la comunidad LGBTQ+. Las estrategias de seguridad específicamente que hemos hecho con ellas ha sido principalmente capacitación sobre violencia política de género, capacitación sobre seguridad física y seguridad digital. También elaboramos una guía de actuación para que ellas supieran cómo coordinarse con el equipo de AUNA en casos de que ellas sufrieran algún tipo de riesgos físicos o algún atentado digital o de violencia política de género, y desarrollamos una metodología de análisis de riesgos que nos permitiera, al iniciar la pre-campaña y estar monitoreándose regularmente, cuál era su estatus en términos de seguridad conforme iba avanzando el proceso electoral, pues para que supieran qué hacer. Parte importante de esta estrategia fue desarrollar un mapeo del ecosistema sobre seguridad y violencia política de género y luego armar alianzas estratégicas, que este evento es resultado de ese tipo de alianzas, para que pudiéramos identificar hacia dónde canalizar a nuestras nominadas cuando enfrentaran algún tipo de riesgo o de violencia. Del acompañamiento que hemos dado hasta ahora, que solamente han sido, pues digamos, la etapa de pre-campañas, les quisiera anunciar 4 grandes hallazgos que les hemos rebotado aquí Claudia Cote, que es la coordinadora de seguridad y anda por allá atrás parada, y yo, y que lo quisiera dividir en, primero, hablar del ámbito personal o lo que hemos observado cuando una mujer participa en política. Y eso, los retos es la tremenda normalización de la violencia que hay de las mujeres que participan en política. Ellas no identifican en muchas ocasiones ni el contexto de inseguridad que viven, ni la violencia política de género, ni la violencia de género a la que se están enfrentando constantemente, tanto en redes sociales como al interior de sus partidos y de sus propios colaboradores. Hay una falta de autocuidado, lo vamos a llamar así, pero del reconocimiento de que su seguridad es lo más importante y es lo más primordial. De las conversaciones que hemos tenido y del análisis, de los análisis de riesgos que han hecho, identificamos que las mujeres que entran a política ponen primero el fin último, que es la campaña o ganar la elección antes de su propia seguridad. Luego voy a hablar de los equipos de campaña que han sido limitados. Y eso tiene que ver, es propio de las poblaciones a las que atendemos. Como ustedes saben, AUNA impulsa a mujeres en la política que tienen poco presupuesto y que son de las diversidades que ya hablé. Estas mujeres tienen poco presupuesto para hacer campañas políticas y por tanto tienen poco presupuesto para armar un equipo de seguridad que provea, pues eso, las estrategias y los elementos de seguridad que un candidato o candidata a la presidencia tendría, ¿no? Entonces, eso en el ámbito personal. Luego hablar del sector privado, que es un gran reto y lo vemos en la violencia digital. Nos hemos acercado como parte de la estrategia de armar el ecosistema a plataformas digitales como Meta y como X, y la verdad es que hemos encontrado una respuesta bastante limitada de estas plataformas. Están centrados en otro rollo y no tanto en las violencias digitales que van a vivir las personas en general, que van a contender en este proceso electoral, ¿no? Hay poco presupuesto, no hay áreas que atiendan este tipo de violencia, ¿no? Muchos argumentos, pero el caso es que no hay un canal privado que también observe la importancia de este tema. Luego me voy también
a los partidos políticos, sus propias unidades de género están un poco debilitadas o necesitan mucho más acompañamiento y fortalecimiento de las mujeres que encabezan esas unidades de género y que ponen el cuerpo, la cara, la carrera política para poder acompañar y defender a las candidatas de sus propios partidos, y que tenemos que también visibilizar esos esfuerzos y acompañar a las mujeres que están dentro de los partidos. Y ya por último, porque Mónica ya me está regañando, No. Yo puedes hablar, nada más que me dijeron que eso. es la parte institucional. Sí estamos muy preocupadas de la poca coordinación interinstitucional que vemos a nivel local, y porque la identificamos no homologada. O sea, depende del estado, del instituto electoral local al que nos acercamos, y el instituto local de la mujer al que nos acercamos, depende mucho de qué estado es, qué tanta coordinación interinstitucional y qué tanto aparato institucional hay para proteger y atender a las mujeres que participan en política. Y esto, no voy a decir nombres, pero replica las desigualdades. Ustedes ya podrán imaginarse qué estados tienen menos coordinación interinstitucional y menos capacidad institucional, y cuáles están todos perfectos y listos para atender a todas las mujeres que van en el ámbito local. Eso por un lado, y ya por último, y con esto cierro, hay esfuerzos, pero hay muy poca difusión de estos mecanismos. Entonces, las mujeres que participan en política, pues no se ponen como prioridad, y luego no hay información a la mano que pueda decirles a dónde acercarse, pues eso hace un combo muy desastroso de lo que viene en el proceso electoral. Ya lo vimos en las precampañas y estamos esperando y empujando para que estas cosas podamos irlas avanzando de forma más rápida, porque las campañas ya están aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, pues este ejercicio es parte de esas estrategias que queremos impulsar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay algo que quisiera poner en la mesa, porque cuando algunas organizaciones estuvimos trabajando con el INE, aquí está Flor, que no me puede dejar mentir, ella fue. Nosotras decíamos que en terreno veíamos mucho que también una forma tremenda de violencia hacia la candidata es cuando atacaban a su equipo de campaña. Entonces, es que todo esto ha sido una construcción compleja, ¿no? Porque, y claro, como tú mencionas, no todas compiten en las mismas condiciones de seguridad. Es más, el Estado es discrecional en eso. Entonces, nosotros lo vimos, Flor también estuvo, hicimos varios eventos con el instituto, y cuando Flor estaba en Cindal, y con muchas otras organizaciones, para que sí era un punto que tenía que tener claro. Yo me acuerdo que en ese momento un consejero me dijo, no voy a decir nombres, pero me dijo, Mónica, tú quieres todo, tú quieres todo. Dije, yo quiero toda la seguridad para las mujeres, es un derecho fundamental. Fin de la discusión. Pero bueno, esto también me parece muy importante. Para que nos dé tiempo de las preguntas, me gustaría cerrar con ¿cuáles son las experiencias internacionales que ustedes conocen, que se pueden implementar, acomodar al contexto mexicano? Recordemos que México son 3 países y, como bien decías, pues depende de muchos factores. Inclusive, por ejemplo, algo que es complicado en la montaña es el acceso a la montaña. Eso también es cómo accedes, ¿no?, a la justicia, a la salud, al trabajo, todo tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuáles buenas prácticas ustedes identifican? ¿Cuáles son los retos y aprendizajes que podemos tener? Yo sé que Yuri también ha estado en otros países compartiendo su experiencia, pero también aprendiendo las otras experiencias. No sé si pudieran compartir 3 minutitos cada quien. Sí, claro, como organización hemos tenido articulación con compañeras de Brasil y Venezuela. Sin embargo, analizando el marco jurídico, considero que el de México está muy avanzado. Al contrario, lo que nosotros hicimos fue compartir la experiencia mexicana para que se pudiera adecuar a las circunstancias de estos 2 países. Pero localizándonos o focalizando al estado de Guerrero,
Sí tenemos ya un marco jurídico que está mucho más avanzado, pero el problema es hacerlo efectivo. La Constitución Política establece la igualdad entre mujeres y hombres y el derecho al voto, a votar y ser votadas, pero como les comentaba en mi primera participación, hay todavía comunidades en las que este derecho fundamental todavía las mujeres no pueden gozarlo, no pueden participar para elegir a sus autoridades comunitarias, pero sí son consideradas, por ejemplo, para conformar el comité de aseo de la iglesia o el comité de preparación de los alimentos. Entonces, creo que nuestras experiencias han ayudado, han abonado a otros países, pero nosotras seguimos teniendo el reto de que lo que ya está establecido y plasmado, pues se pueda volver sustantivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Coincido totalmente con Yuri. México está a la vanguardia en estos temas. A mí solo me gustaría, insisto, ahondar en los dos que como ICRI conocemos, que es el caso de Colombia y Venezuela. Venezuela tiene hoy en día María Corina Machado, una mujer que por fin había podido acceder a pensar, ¿no?, en unas elecciones un poco más democráticas, la acaban de inhabilitar, ¿no? Entonces, desde ahí entendemos que Venezuela lo tenemos que hacer a un lado. Colombia, también hemos tenido la oportunidad de estas inversiones locales de las que les hablo, que nosotros vamos y nos sentamos con gente, y cuando me tocó hablarles del caso mexicano y de la paridad de género y me basé en todo lo de los protocolos del INE, los lineamientos y todo, ellas me veían y me decían, wow, esto está increíble, porque para empezar, Colombia tiene el 30% de cuota de género para ser representado ante el Congreso. Entonces, desde ahí ya vamos de avance, ¿no? Y por otro lado, algo que me llamaba mucho la atención es que las mujeres se veían, o lo que ellas decían, fueron dos cosas que me llamaron la atención. Una, mujer no vota mujer, que en ese momento me dio algo. Y dos, lo que también nos comentaban es que ellas sí ven como un riesgo familiar el hecho de que una mujer se involucre en la política. ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién va a cuidar al marido? ¿Quién va a cuidar a los hijos? No lo concebían como una situación, además del riesgo que se corría por intentar participar en todo últimos años del cese al fuego que ha habido en Colombia a través de los acuerdos de paz que se firmaron hace unos años. Y les traigo rápidamente datos que, más allá que desmotivarlos, es simplemente para que veamos que México va avanzando, está en un momento, considero, muy interesante y muy importante, y probablemente, como dice Yuri, nosotros somos los que debemos de platicar las experiencias que tenemos. Hubo elecciones regionales en octubre pasado y la misión de observación electoral encontró que si bien el número de mujeres electas en estos comicios aumentó un 2.8% en relación con lo ocurrido en el 2019, en términos de representatividad, la presencia de mujeres en la conformación del poder político regional sigue siendo del 25%. Otro, el crecimiento del 158% de la violencia en contra de los liderazgos políticos de mujeres y 185% respecto de las candidatas. También, es más, de 128,000 candidaturas que fueron las que se eligieron en todo Colombia, solo el 39% fueron para mujeres candidaturas. No estamos hablando de que todavía se votaron por ello. Entonces, lo que quiero decir con esto, y tampoco se trata de hablar mal de los países vecinos, ni mucho menos, que quiero pensar que México va avanzando en esos temas. Hay muchas mujeres candidatas, tenemos congresos paritarios, tenemos mujeres lideresas que hoy en día están haciendo un trabajo muy importante por ello, y es únicamente empezar a poder entender las violencias que se hacen para poderlas erradicar. Aplaudo el trabajo del INE, creo que lo está haciendo muy bien, de los institutos locales, de mujeres. Entiendo completamente lo que Rebeca dice, depende mucho del fortalecimiento institucional de cada estado, y probablemente si coincide o no con el partido político, pero creo que vamos por un buen camino y que necesitamos seguir pensando alrededor para tal vez este tipo de políticas y este tipo de acciones las sigamos compartiendo y América Latina se vuelva un país cada vez más paritario en ese sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Moni. Yo nada más brevemente decir que nosotras nos encontramos con, también quisimos buscar respuestas en el exterior y nos encontramos con que no, con que estamos en un grupo de estudio colectivo desde la Fundación Apolítica y ahí hay sesiones de retroalimentación de qué hacer y que cómo acompañar a mujeres o bueno, personas en la política, etcétera. Y llegaban a preguntarnos, ¿y en México cómo le están haciendo? Porque aquí no sabemos ni por dónde empezar. Entonces creo que yo retomo mucho lo que dice Yuri desde lo local. O sea, creo que tenemos el marco normativo que tenemos, obviamente es perfeccionable, pero creo que ya está suficientemente armado. O sea, lo que sigue es armar políticas públicas desde lo local que tienen las realidades muy específicas de estados que parecen países para poder atender las violencias generales y las violencias políticas de género. Sin eso dejar el análisis regional, que creo, a mí me parece que América Latina sí es una región muy específica de conflictos armados, declarados o no declarados, pero todos los países estamos en conflictos armados y ese componente hace que participar en política sea un poco diferente a otras regiones o otros continentes del mundo. Entonces tenemos que hacer colectividad latinoamericana para hablar de cómo se traslapan estas violencias y luego hacer políticas desde lo local. Creo que para mí sería lo más importante. Muchísimas gracias. Ya nada más a nivel de conclusión y para darles si hay alguna pregunta. Yo creo que, bueno, si bien es cierto, México tiene un andamiaje normativo muy sólido que se ha ido construyendo y se ha ido perfeccionando. Todavía faltan cosas, pero si tú lo comparas con otros países, es muy sólido. Tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan a pesar de todas las dificultades de presupuesto y de articulación y demás, siguen trabajando en el acompañamiento de estas mujeres. Yo creo que aquí, de las mujeres que están participando en política, creo que aquí algo que he estado como impulsando también es la importancia de visibilizar estos modelos de atención considerando los contextos particulares y vincularse con otros actores para que sea más estratégico. Y bueno, pues evidentemente este tema es cierto, ¿no? De las mujeres que participan en política, pues todavía hay muchos estereotipos del género. Aunque tenemos los congresos paritarios, aunque tenemos mujeres en puestos estratégicos, ¿no? Vemos el Consejo General, el número de mujeres consejeras electorales, magistradas, es decir, también ahí hay un capital político muy importante, pero todavía esta parte de la cuestión de género es difícil. Y es difícil porque la arena política es una de las arenas más complicadas para la participación de las mujeres. Yo sí admiro mucho a las mujeres que se lanzan, admiro su resiliencia, su capacidad de pues, soportar todas las embestidas, lo que les hacen los partidos, en fin, de eso podríamos hablar después, en otro foro. Pero me gustaría darles, no sé, el micrófono a ustedes por si tienen alguna pregunta para aquí las expositoras. Gracias. Gracias. Quiero invitarles a la reflexión. Voy a lanzar la provocación, a ver si sé. Creo que a lo que aspiramos es a la autonomía política de las mujeres, con partidos o sin partido político, ¿no? Y un elemento clave son los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son los institutos de las mujeres. Yo quisiera pues, que volvieran a estudiar el caso de Morelos, que fue el que dio paso a ser un órgano autónomo constitucional, porque le permitió estar en el rango de la Constitución y fue mucho más fácil en su momento, yo hablo de la experiencia que me tocó a mí vivir, que el trabajo de política pública se pudiera generar sin tener que pasar por el visto bueno del gobernante o del partido político, que no debería de ser así, ¿no? Los partidos políticos no son quienes que deben de gobernar, sino una vez electa la persona, pues debe de gobernar con todas las ideologías políticas. Entonces, revisar en ese caso por si es un tema de agenda para que
en los demás estados se diera, porque creo que si logramos que los mecanismos para el adelanto fueran órganos autónomos constitucionales, el trabajo desde lo más local se pudiera realizar. Ese es el primero. Segundo, decirles que yo vengo de sociedad civil, estoy súper convencida del trabajo de la sociedad civil y uno de los fondos que todavía cuenta la sociedad civil es el de impulso que da el Instituto Nacional Electoral. Creo que está por cumplir 15 años y valdría generar un esfuerzo con la sociedad civil para, pues eso, ver hacia dónde se tendría que fortalecer. Un tema tiene que ver con violencia política, pero hay otros temas más. Y el tercer tema que quería dejarles en torno al tema internacional es que el Instituto Nacional Electoral va a realizar una misión de expertas en observación electoral con perspectiva de género. Entonces será muy importante que tengan esta información para que cuando se dé esta misión de expertas se genere un diálogo con la sociedad civil. Entonces, pues espero provocarlas mucho para que se generen muchas alianzas y redes. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos a las expositoras con tanta experiencia. Bueno, pues yo les agradezco a una la invitación, a Clau, con quien estuvimos trabajando las preguntas, fue muy enriquecedor como la reflexión. Obviamente a Moni Tapia, que la conozco hace tiempo, y bueno, a ustedes, a Yuri, a Idalina, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar y bueno, estamos aquí en contacto. Hay que acuerparnos mucho en este proceso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues rápidamente les agradecemos mucho que hayan venido, su participación, Mónica, Sara, obviamente Yuri, que vino desde Tlapa. Gracias, Rebeca, gracias, Idalina. Y pues creo que nos toca mucho trabajo. Vamos a subir todos estos videos en las redes. Creo que también se trata pues, de compartirlos, de revisarlos. Luego hay información técnica que es compleja, ¿no? Entonces todos los mecanismos institucionales les tenemos que dar luego una segunda o tercera revisadas. Y pues también decir que el trabajo de AUNA obviamente va con estas 74 nominadas, pero el tema es también hacer incidencia, abrir caminos como ustedes ya lo han hecho, como las feministas en muchos estados como Flor lo han hecho. Entonces también pues recoger recomendaciones, articular con el ecosistema, con investigadores, con el sector privado, con despacho de abogados, con litigios, con el tribunal, como ya hicimos, y obviamente pues también con los organismos electorales a nivel estatal y los tribunales a nivel local. Muchísimas gracias y pues estamos aquí si quieren seguir nuestras redes sociales y ahí les avisamos cuando esto ya esté documentado. Muchas gracias.